Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en su programa Aprendamos Economía, la economía del siglo XXI. Y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT Abierta y si tiene cable en el canal 11. Y también se va manejando en el 107.3 de FM en Radio UJAT, la voz universitaria. Bueno, pues aquí estamos de inicio en esta semana. Hoy la universidad también iniciaron clases el lunes pasado, nuevo semestre. Pero antes que otra cosa, sí, permítame, en este programa Aprendamos Economía se une a esas condolencias al señor rector, doctor José Manuel Piña Gutiérrez. Pues hoy nos enteramos de que su querida mamá ya falleció. Bueno, aquí en Gildardo Bolívar, este programa Aprendamos Economía y todos los que hacen posible el programa Aprendamos Economía, pues se une a la pena que embarga a nuestro señor rector. Doctor, un abrazo solidario, de amigo y de compañero de trabajo. Bueno, es muy importante lo que estás diciendo, José Juan, porque la pérdida de un ser querido como es la mamá, creo que influye drásticamente sí, en el estado de ánimo. En el estado de ánimo de cualquier persona y nos sumamos solidariamente a este momento. Así es. Sí, es cierto, es una gran pérdida. Hay que vivirlo en carne propia, para saber lo que es la pérdida de un ser querido. Creo que ese tramito ya lo hemos caminado nosotros tres por ahí. Se siente. Doctor, aquí tiene la mano, amigo, un abrazo solidario para usted y para su familia, para sus hermanos, y todos los de su familia, doctor. Bueno, cambiando un poco el tema, hoy también vivimos la experiencia del informe que dio el director de la División de Ciencias Económico-Administrativas, su tercer informe, un informe bastante detallado, que reflejó todos los avances que la división ha tenido en un trayecto de un año, crecimiento importante en alumnado, en mejoras, en las maestrías que tiene la DACEA. En fin, yo creo que el informe que dio el director hoy es un informe lleno de muchísimas cosas importantes que se realizaron durante este año. Cosas positivas como la cobertura, que fue una constante, pues, claro, y los servicios a los cuales se amplió claro, en este año de informe. Pero fíjense que independientemente de los comentarios generales que hagamos en este momento, con relación a la cobertura, yo creo que es un factor muy importante. Si comparamos nosotros la UNAM, que recibe el 12%, que no llega al 15% de los que solicitan para tener acceso para estudiar esta universidad, que es la universidad del país, y lo comparamos con la UJAT, que es la universidad de nuestro estado, claro, bueno, hay una diferencia enorme. Mientras allá es menos del 15%, aquí rebasa el 80%, recibieron de la cobertura. Yo creo que eso refleja la disponibilidad de la política de educación superior que se está aplicando en nuestra universidad. Yo creo que sí, porque fíjate que más de 1,000 personas jóvenes están en esa sección del CUC, la Universidad del Conocimiento, y yo creo que por ahí va el asunto, y bueno, es un informe, a mí me llamó mucho la atención todas las cosas que dice el director, y bueno, creo que la DACEA va en ese momento de despegar muchas cosas, presenta a Mercadotecnia como una carrera ya internacional, certificada, y por ahí van las otras 3 licenciaturas, ¿no? En ese sentido, yo creo que el director va a paso firme cada una de las cosas que se consiguen en nuestra división. Y la maestría también, que sí, iba a ser la maestría. Claro que sí, para mí es un informe. Yo creo que en cualquier momento el director viene aquí con nosotros. Hoy no está porque obviamente está en el Eso apoyo, iba yo a comentar. está en el apoyo con el señor rector, y bueno, hoy necesita de los amigos del rector, el maestro Piña, en estos momentos que son muy tristes, realmente son muy tristes. Y bueno, los amigos están con él, nosotros acá estamos somos sus amigos y estamos acá en el trabajo que también nos diría, váyanse a lo que tienen que hacer, y esto es lo que estamos haciendo nosotros, y gracias a Dios sabemos hacer nosotros. Bueno,
vamos a esta parte. Yo sí quiero saludar al pueblo de Tepetitán. Hoy está Estaba pasando. de fiesta, que Fiesta. celebran a la Virgen de la Asunción. Sigue buscando Pero la sobre presidencia todo, municipal de sobre todo, Macopana. ¿por qué los felicito? Porque de ese pueblo salió, o ahí nació, el primer presidente tabasqueño que le da al país. De ese pueblo, Tabasco, de ese pueblo, le da al país el primer presidente de aquí del sureste, pues. Es el primer presidente tabasqueño y del sureste de esta parte de la República. Y felicidades a Tepetitán. Amande. Y Tepetitán que lo... Y Tepetitán que lo vio nacer y, que creció. tú eres de ahí también. Yo soy de ahí también. Para Por eso Pinta concluir, bien, pinta bien. a Andrés Manuel López Obrador. Ese es de allá. Bueno, pues después estos saludos a todo ese pueblo y a toda la comunidad que nos ve y nos sintoniza aquí en Tabasco, a todos los pueblos de Tabasco. Tenemos cobertura estatal y pueblos cercanos al estado. Entonces seguramente nos están sintonizando y enviamos un cordial y saludos y afectuoso saludo. Pues este es un programa que realiza la División de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro de Comunicación de la OJAT. Comenzamos con estos de los temas. Hoy vamos a revisar 3 temas. Tenemos un invitado muy importante que va a estar con nosotros en la segunda bloque en el tercer bloque del programa. Vamos a analizar los sectores que son atendidos que deben ser atendidos por el gobierno, como es la salud, la educación y la seguridad. Y bueno, nuestro invitado va a tocar otro tema que tiene que ver con esto de la educación. Empezamos nuestro comentario. ¿Por qué analizar estos 3 sectores que mencionamos? La salud, la educación y la seguridad. Estos son planteamientos que hace el gobierno electo. Está preocupado por la situación de la salud, por la situación de la educación. Él habla de una cobertura casi universal de todos los jóvenes que van a estudiar. Habla de la situación que guarda, que no hay medicamentos en los centros de salud y en los hospitales públicos, y de la seguridad, que son 3 cosas importantes. ¿Por qué analizar estos 3 sectores? Yo, algún comentario breve antes que darle la palabra a ustedes, por ejemplo, porque son los sectores que afectan directamente el desarrollo de la persona en lo físico, en lo intelectual y la tranquilidad. Esto se refleja en la población y en la economía. Yo creo que por ese lado es importante revisar estos 3 sectores. Hildardo, te dejo la palabra. Mira, bueno, yo creo que salud y educación son 2 pilares de la política social del gobierno del Estado mexicano. de Claro. cualquier gobierno. Claro. No, del Estado mexicano desde el siglo pasado son 2 pilares, incluye otros aspectos, ¿no? La salud, bueno, todos sabemos que una población con excelente salud, en condiciones físicas, en condiciones normales, pues es una población que no cuesta al Estado, que no hay un costo al Estado, pero además que responde bien a la demanda de la actividad económica. Sin embargo, en nuestro país el sector salud, y no es una novedad, no es algo nuevo, siempre se ha cuestionado que la salud está muy fragmentada, la atención a la salud de la población mexicana es un problema que está fragmentado. ¿Por qué está fragmentado? Bueno, porque ahí intervienen una diversidad de instituciones para hacer esa atención. El trabajo formal lo atienden ciertas instituciones. Si es el sector privado, el trabajo del sector privado lo atiende el IMSS. Y si es trabajo formal del sector público, lo atiende el ISSSTE. Queda una franja de población que no tiene esa Cobertura, atención como el 80%. y que supuestamente ahí son servicios de seguridad social que brinda el Estado. Pero además hay una cobertura de atención que cada día crece más, que es la atención privada. Parece ser que la estrategia que se ha venido enfocando de hace más de 3 años es que esta atención privada crezca y que la responsabilidad del Estado mexicano de atender el servicio de salud lo vaya cediendo a actividades privadas, sí, a una cobertura privada. Qué bueno que nos encontramos en un proceso de transición, qué bueno que hay un nuevo gobierno electo
Y qué bueno que se va a replantear todo esto, porque el nuevo gobierno, como decías, está planteando asistencia universal, medicamentos para toda la cobertura de la población. Aquí lo que tenemos que ver, cuál va a ser la estrategia que va a ser. Claro. Cómo todo este paquete fragmentado, cómo lo va a unificar para que toda la población tenga esa asistencia y tenga exactamente acceso a los medicamentos. Yo creo que ahí va a ser el meollo del todo. Bueno, lo que tú acabas de mencionar, no importa el orden, Claro. pero son derechos sociales universales, consagrados en la Constitución, de tal suerte que, bien es cierto, es decir, lo compite el sector privado y el sector social. Faltó el de Seguro Popular. Sí, a la población abierta. Entonces, falta ver el cómo, ¿no? El cómo. Más es la atención, sino también la infraestructura física de esta parte, tanto en educación como en salud. Este gobierno viene a hacer una recomposición de todo lo que viene dándose. Claro. Se hablaba pues de no construir, sino al contrario, de todo lo que está mal irlo Mejorando. mejorando. Fíjate que hay un detalle importante sobre esto. El doctor Otilio, que estuvo con nosotros la semana pasada, decía de que no hay falta de infraestructura. Ponía como el caso de ejemplo el Hospital Rovirosa, desde que se construyó sigue de ese tamaño. Y no hay otro de ese tamaño. O no hay otro de ese tamaño. Y otros más de ese tamaño. Pero la población sí se multiplicó. En los 70 eran, por decir algo, 80,000. Hoy somos más de 1 millón de personas. Se hace insuficiente. Entonces, no creció la infraestructura hospitalaria. Se necesitan 2 o 3 hospitales del mismo tamaño que tiene el Hospital Rovirosa para poder atender a toda la población que requiere el servicio. Es lo que no existe, lo que plantea el gobierno electo, ¿no? Actualmente, ¿no? Se requiere precisamente que se atienda a la población, uno de los grandes problemas que tiene el sector de salud es la infraestructura. Es un servicio que no se da al 100% por esa falta de infraestructura. Inclusive los derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE tienen ese mismo conflicto. Cuando uno de nuestros compañeros, Julián Santiago, cuando tuvo problemas con su cerebro, andaban consiguiendo una sierra en otra piedad para hacer la trepanación. Pero bueno, yo creo que este tema que vamos a seguir, nosotros analizarlo, estamos analizando el próximo corte, sí. Lo continuamos revisando nosotros. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y estamos platicando aquí con Hilario Bolívar un tema, 3 puntos importantes que tiene preocupado al gobierno electo, que estamos viviendo en carne propia más del 80% de la población, que son los servicios médicos, la salud, la educación y la seguridad. Pues estamos revisando el caso de la salud, que yo creo que es un problema grave en esto. No hay cobertura, se necesita cobertura, un gran problema es la infraestructura, otro problema son los medicamentos, es el mantenimiento de lo que existe en hospitales y clínicas del gobierno en los niveles que hay, y yo creo que por ahí está el asunto grave de la salud. El presupuesto es insuficiente, lo acaban de reducir, infraestructura que no existe, medicamentos médicos, los médicos están preocupados por trabajar en la parte urbana, no van a la parte rural, enfermeras insuficientes que hay, hospitales de especialidades y, en fin, la cobertura que no existe en los servicios médicos. Toda esa problemática se genera. Yo creo que el gobierno electo está enteradísimo de todo lo que pasa y es una de sus grandes preocupaciones del sector salud. Nos vamos a hablar un poco, no sé si les parece a ustedes, porque tenemos a nuestro invitado aquí en el estudio y vamos a hablar, dejamos ese tema de la educación al final y vamos a hablar un poco de la... Se lo dejamos a nuestro invitado en el tema de educación. En esa parte, la inseguridad. Yo creo que esta parte de la inseguridad es un sentimiento de intranquilidad que hay, y había revisando los datos que hay en Internet, uno de los investigadores dice que el 70% de los ciudadanos
de este país, no nada más de este país, tiene ese sentimiento de intranquilidad, de inseguridad. Es decir, la mayoría de la población. ¿A qué se generó? ¿De qué se generó? De toda esa problemática social que existe y que nosotros no podemos callar porque no podemos ocultarlo. Sabemos de los secuestros, sabemos de los asaltos, sabemos de los robos, sabemos de muchísimas cosas que hay y que se han generado en nuestra sociedad y en el mundo, porque yo he visto noticias y que en otras partes del mundo están puntualizando que hay esto que el otro, y yo creo que es un problema humano ya esta situación. Es algo que la verdad ha encendido a la sociedad, y en este sexenio se ha llegado el boom al máximo, ¿no? Como que explosionó que todo aquí eso. se dieron todos los altos niveles. Por ejemplo, creció el feminicidio. Sí. Uno que se apuesta en esta contra, volvió a ser una de las pautas. El crimen organizado, las famosas bandas no desaparecieron, sino que se diluyeron y crearon Y células, se multiplicaron, sí. células muy pequeñas, pero que no se contempló. También creo que es también multifactorial. Mucho se decía el desempleo, pero no, tampoco se puede decir que por el desempleo hay la inseguridad. Claro. Pero ese problema genera desconfianza en el sector privado en cuanto a la inversión, lo veíamos en programas anteriores, ¿no? Sí, porque muchos empresarios, como han sido amenazados, que los van a secuestrar, se retiran, se van a otros lugares, sus negocios ya no prosperan, ya no crecen, no invierten, y obviamente la consecuencia del desempleo, porque también contribuye de la manera al desempleo. Y por ahí está el asunto. Yo creo que el gobierno actual, el gobierno electo, ha sido uno de los sentires más grandes que le llegó durante toda la campaña, donde se reunía con las personas en los mítines, le hacían llegar el sentir de la inseguridad que hay, y esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno electo a nivel presidencial y también del Estado, y por qué no del municipio. Entonces yo creo que es una preocupación que hay social, el sentir de que no vas a gusto en la calle, de que ya no puedes salir en la noche porque te sientes no es privacidad de espiado. Tabasco. No de Tabasco, sino en toda la República. Y yo vuelvo a repetir, voy a insistir, de que he visto que en algunas partes del mundo, en algunos países, este sentimiento de inseguridad también existe. Yo pienso que por ahí que es una cuestión humana. El ser humano se ha odiado tanto de que se trata de matar entre ellos en las famosas guerras. Yo el caso de Trump con su locura que se carga, ¿no?, de amenazar de Corea del Norte, que le va a lanzar los misiles, y el otro dice, no estamos desarmados, también te vamos a lanzar eso. Es una situación increíble el odio que se tiene el propio ser humano. No es posible que alguien te haga daño por nada, por quitarte unos pesos, porque tú no le... Veías las noticias de que le agarró coraje a Turquía, a Trump, porque no le compraron los misiles a ellos, sino se los compraron a Rusia. Es un odio que tiene el propio ser humano contra el mismo. Yo no le llamaría odio, yo le llamaría interés económico aparte, preocupado. Sí, pues, en el caso de Trump, yo me enojo contigo porque en lugar de comprármelo a mí, me lo por está eso, comprando el al caso otro. de Trump en particular. Pero si tú ves la vida humana, el ser humano se agrede a sí mismo. Sí, nosotros, ¿de qué nos cuidamos nosotros? No nos cuidamos de ninguna víbora, de ningún... Tú vas tranquilo en tu carro, te paran y te bajan y... Mira, en lo personal considero que la inseguridad se refleja en un tejido social que está totalmente descompuesto. La inseguridad influye en es multifactorial, influye en muchos aspectos. Y si es un fenómeno que se presenta con muchas causas, hay que atenderlo en todos los frentes. De raíz. De raíz, pero en todos los frentes. O sea, no hay un factor determinante que diga que la causa es esto. O sea, el narcotráfico, por ejemplo, es un tema que aquí en México los gobiernos lo manejaban muy bien. Existía y habían reglas que se respetaban y no había problema. Ni la sociedad se involucró en eso tampoco. Sí, no se involucraba, cada quien se dedicaba a lo suyo, no había broncas. Sí, pero el tejido social implica cuando la sociedad, cuando una economía de mercado y un Estado que representa una economía de mercado no le da respuesta a las necesidades de una sociedad, bueno, cuando hay una estructura en el tejido social y se van complicando las cosas, bueno, esto se enreda
nos reacciona de diferente manera. Y nos gusta decir como una mata de chayote. ¿Sí? Y entonces esto implica dar respuesta. Yo creo que aquí lo interesante que está sucediendo actualmente es cómo el nuevo gobierno que viene... ¿Cómo lo va a abordar? Ya lo está abordando sin estar en funciones. Por eso. Está haciendo una diversidad de foros para que diversas corrientes participen, expresen sus situaciones. Ese es un aspecto. O sea, eso es una parte de una atención que se busca de manera integral. O sea, que la ciudadanía afectada, que haya sufrido algún percance en esta situación de violencia y de inseguridad, que académicos, que investigadores, que organismos de prestigio que participen en esa situación y que traigan planteamiento, bueno, que se haga una discusión pública donde todos participemos. Eso de alguna manera le va a dar elementos al próximo gobierno para tomar medidas integrales que pueda tener, si la inseguridad es un producto multifactorial, bueno, tener diversos frentes para atenderlo. Yo creo que es el primer planteamiento serio para atender la inseguridad. Y fíjate que hablaban de algunas cosas por el cual dicen ellos que no ha prosperado toda la infraestructura, todo lo que se ha manejado en función para combatir la inseguridad. Dicen, no hay presupuesto. Yo creo que sí se manejó un presupuesto. Siempre ha habido presupuesto. Para eso. Otra, no hay organización, porque acá quien jala para su lado. La otra, no hay un plan de seguridad nacional, porque el municipio hace lo suyo, si lo dejan hacer, el Estado hace lo suyo, la Federación hace con todas las policías que tiene, que el Ejército, la Marina, la Federal y todo hace lo suyo. Bueno, no hay un plan de seguridad organizado. Y otro que sugiere el uso de la tecnología. ¿Qué sería para mí? Quizá los drones, quizá las cámaras fotográficas, quizá qué. ¿Para qué? Para combatir a las personas que se han dedicado a generar inseguridad en el país. Sí, yo creo que precisamente es la corrupción. En este sentido, fíjense, va a haber un esquema entre la parte judicial, la parte del Ministerio Público, en la cual se dicen, bueno, es que tú me mandas el problema, pero no lo solventas bien y tengo que dejarlo libre. Esa es otra, ¿no? No integra el expediente. Y ya se fue allá. Porque el abogado de ellos no lo integra bien. Bien, entonces ahí estamos hablando de que ese mal que hablamos desde hace días también, ahí está. Claro. Hay que borrarlo. El nuevo gobierno le sugirió a esta administración que ya mandara iniciativas para la creación de la nueva institución. De la Secretaría de Seguridad, ¿no? Así es. Entonces, pues va caminando bien, pues, ¿no? El problema es cuando ya enfrente esta situación de estos esquemas que no ha podido. O sea, no ha podido, pues, son como es un poder diferente, dice, bueno, manda allá, pero acá mando yo. Esa parte ahí va a estar... Que no se ha podido amarrar, por eso decían ellos, es que no hay un plan de seguridad nacional. Se ha intentado, por un lado dicen una sola policía, se ha intentado, otros estados no han aceptado de una sola policía, entonces no hay organización. ¿Por qué? Hay una pregunta, ¿por qué no aceptar el mando único? Digo, muchos estados no lo han querido, otros sí, pero ¿por qué no lo aceptan? Había que cuestionar esa parte. Sí. Razones, intereses políticos tal vez. ¿Qué otra cosa puede ser? No sé. Entonces, por esas razones es que no hay organización. Se necesita un plan de seguridad nacional y una organización en todos los niveles y en todos los estados. Puede ser. Ese es un aspecto para atender la inseguridad. No se olviden que la inseguridad es multifacético, sus orígenes. Claro. O sea, la inseguridad no se va a resolver con que tengamos más policía, con que tengamos mejores leyes. Tenemos que atender el aspecto social también. Me estás dando la razón. La parte humana. Sí, el aspecto social. O sea, valores. ¿Dónde están ¿Te acuerdas aquel comercial que en los años? ¿Dónde están tus hijos? Yo me iría
Los valores son importantes. En tu casa. Fundamental. Hay la ley esa que Sí, dice, se maman en la casa. Pero se maman antes esas. de decir no robarás, si no yo tengo ingreso para comer y si tengo una familia, unos niños que me están gritando y que me están pidiendo comida, y si no tengo trabajo, claro. aunque yo sea moralmente muy intachable, me obligas a robar, a buscarle. Porque no voy a, no voy a Bueno, dejar pero que mis métete hijos se mueran de a hambre. la economía informal. Métete a vender, Sí, a pues, vender hay allá personas- el panucho. Hay personas, lo contrario, que, Ajá. claro, que ganan muy bien. Y hacen son unos eso. delincuentes, Y son son unos delincuentes. delincuentes. bueno, Sí, por eso el problema de la Entonces, inseguridad. sí, porque yo veo, por ejemplo, en el caso del policía, Ahí la razón la tiene un Bolívar, salario con de 3.500 pesos. Claro. ¿Qué va a hacer ese policía? No le dan para el combustible. ¿Qué va a hacer? Se va a corromper. Empujar la camioneta que se me acabe la Se va a gasolina. corromper. Se va a corromper. O sea, y eso es. O usar bicicleta. ¿Qué le pasa si regresamos con esta plática? En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos en su programa Aprendamos Economía. Ya me distrajo un ratito viendo estas cuestiones de aquí del programa. Ya tenemos a nuestro invitado, el maestro Miguel Ramírez Frías. Es un invitado que es otro de lujo, es un amigo de todos nosotros aquí. Y fíjese que los temas que tenemos que tocar nosotros, el que estamos tocando en el programa, es precisamente la educación. Es una de las causas, de los grandes problemas a nivel nacional, porque una buena parte de la población, de los jóvenes que han egresado, que están en condiciones de estudiar, no lo han hecho. Y hay muchísimas razones por las cuales pues, el gobierno electo ha dedicado gran parte de su discurso a decir es preferible tener a jóvenes en la universidad estudiando en los niveles que hay de educación que tenernos en la calle delincuenciando. Entonces, por esas razones, hoy analizamos 3 puntos importantes que el gobierno actual electo plantea, que es la salud, que es la inseguridad y que es la educación. ¿Y qué más que traer el maestro Miguel, que es especialista en estos temas? Él se ha desarrollado, entre otros aspectos, de la educación. Él es profesor de primaria, aún en sus inicios, licenciado en Economía, hizo una licenciatura en Educación Básica, una maestría en Administración aquí en la UJAT, una maestría en Educación, especialista en Políticas Públicas, doctorado en Educación. Bueno, tiene un currículum bastante amplio el maestro Miguel. Ha sido funcionario en el gobierno del Estado y federal, en el gobierno municipal, y bueno, hoy quisimos invitarlo a él para que hablara sobre este tema de la educación. Me decían mis colegas aquí, dejemos al especialista que hable sobre esto. Maestro, bienvenido a su programa, este es su programa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes primeramente a mi alma mater, Así es. a la Universidad Jorge Autónoma de Tabasco. Aquí hice mi licenciatura en Economía y mi maestría, como bien dice mi maestro José Juan Parreyes. Y bueno, agradecerle a este programa, prestigiado programa ya, no solo quienes tenemos la formación de economistas, sino en la sociedad en general, Aprendamos Economía, la oportunidad de platicar, de charlar sobre este tema tan importante, tan complejo a la vez, ¿no? para la sociedad mexicana, ¿no? Y escuchando previamente aquí, en tanto ustedes desarrollan el programa, efectivamente para nuestro presidente de la República electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, es una premisa fundamental el tema educativo, ¿no? Él hizo una gran alianza con los maestros a nivel nacional, ¿no? Y bueno, brevemente me remontaría al 2013, cuando el presidente actual, el licenciado Enrique Peña Nieto, promulga en el mes de febrero la actual reforma educativa, ¿no? Ajá. Y a raíz de eso, en el ámbito educativo, sobre todo en educación básica, que es la parte fuerte del sistema educativo, no solo en Tabasco, a nivel nacional, ¿no? Una inconformidad de los maestros, de los docentes, en una reforma que, más que una reforma, que
que se supone que debe de buscar la calidad educativa, como lo establece desde que se creó el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, que sumara uno de los párrafos del artículo 3 constitucional, que la educación no solamente debe ser en México obligatoria, laica y gratuita, sino además debe ser de calidad. Nada más que la calidad pues es un término amplio, complejo, multifactorial, y la reforma pues en lugar de coadyuvar a que el maestro en esa parte genere calidad educativa, se preocupó más o nos preocuparon más por la parte laboral. Así es, la parte administrativa. La parte administrativa, ¿no? Un maestro que, en mi caso, más de 30 años en mi plaza federal, se somete a una evaluación y que en esa evaluación que es estandarizada a nivel nacional, donde no se tiene el contexto de las entidades federativas, de las regiones que conforman el país, pues dice, no, es un maestro no apto, y automáticamente la plaza de base que uno ha tenido por muchos años, los deja afuera. Los deja afuera, ¿no? Y fíjate que hablar de la educación es una parte importantísima en el ser humano, promueve la libertad y la autonomía personal, mejora las condiciones sociales, económicas y culturales de los países. Y yo revisaba algunos datos de la educación antes de hablar contigo en este tema, y encontramos de que la educación tiene un gran problema de presupuesto, de infraestructura, de profesores, de planes de estudio con currículo orientado hacia el desarrollo de la persona. Hoy quieren preparar obreros desde el punto de vista intelectual hasta el punto de vista de una empresa. Entonces vemos nosotros a la educación que se ha desvirtuado desde muchísimo a cómo formaban a las personas. Checaba de que, por ejemplo, hay escuelas primarias que están dando clase afuera, un tejabán con unas láminas y una pedazo de láminas de cartón. Revisa estados de Oaxaca, aquí Tabasco no vayamos muy lejos, la queja de infraestructura que hay. Entonces vimos nosotros que son de los grandes compromisos no cumplidos por el gobierno, no digamos de este gobierno que va de salida, sino revisemos hacia atrás. Yo creo que una de las grandes preocupaciones del gobierno electo, de Andrés Manuel López Obrador, es eso, poder cumplir con infraestructura y presupuesto. Sí, efectivamente. Escuchándole, miren, las condiciones en que los maestros trabajan en las aulas, como usted lo menciona, el licenciado José Juan Paz Reyes, en muchas, sobre todo en el área rural, pues es infraestructura deficiente, ¿no? En algunas, bueno, en la mayoría, agua potable, los baños, los pintarrones para los maestros, ya no digamos la parte en la que estamos imbuidos ahorita en pleno siglo XXI, ¿no? La parte tecnológica, ¿no? Ya se supone que ahorita el internet debió haber sido ya en este sexenio en todo el país, ¿no? México y llegar a desconectado. México desconectado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que precisamente en el diagnóstico que nosotros consideramos que tiene nuestro presidente electo, invertir para que ya la parte tecnológica de cobertura de internet pueda estar en todo el país de manera gratuita, como bien decía usted, licenciado, infraestructura, pero lo más importante, el recurso humano. Nosotros como economistas, los cuatro lo sabemos, generalmente a veces nos preocupamos por los recursos materiales, los recursos financieros y el recurso humano en educación. La parte humana se olvida. Es la parte más importante. Yo vi datos, por ejemplo, checaba de que uno de los grandes problemas de la educación es la deserción y la fuga. La deserción dice que del 20% de los que ingresan a secundaria, el 36% que entran a bachillerato y el 29% de estos jóvenes abandonan, desertan de ahí. Las razones, podemos decir, ¿no?, de que a veces no tienen ni para alimentarse, ni para trasladarse, no tienen ingresos ni para sobrevivir en nada, o un problema familiar, o nosotros cuando estamos en esa edad, el mundo se nos viene abajo con cualquier cosita que no encontremos nosotros, el problema de los embarazos tempranos. Hay una serie de conflictos que hay que propicia precisamente esa deserción en el nivel de educación. O sea, se decía que era económico. Claro. Pero no es cierto, o sea, eso también es multifactorial. Efectivamente, en las comunidades que tú hablas, las chicas se embarazan y ya, sale de la prepa, ya no sigue, ya no sigue. Y el muchacho también. ¿Qué es en la edad donde ese, más se das?
¿En la edad a nivel medio superior? Esa, y sobre todo en los 15, 16, primeros 17 semestres, años. es donde más abandonan. Sí. Se decía que era la parte económica, pero no es cierto. No, la deserción escolar es más representativa, más drástica en el nivel medio superior. Sí. En la edad de los 15 y los 17 años, Ahí está bueno, han habido chicas embarazadas de mucho menos edad, pero en esa edad el embarazo, el alcoholismo, la drogadicción, pero además es un círculo vicioso porque todo eso, si nosotros hacemos un análisis a fondo, recae en la familia. Claro. Es en la familia, el núcleo exactamente, donde lo que ustedes comentaban antes de entrar a ese segmento, la parte de valores en la familia, familias muy desintegradas. Las estadísticas a nivel estatal, estamos revisando hace unos días en el equipo donde estamos, colaboramos ahí con el presidente municipal electo, el licenciado Evaristo Hernández Cruz, las miles de mujeres. Que por cierto, vamos a invitarlo a que venga a hablar sobre su proyecto municipal. Yo creo que hoy estará escuché encantado. algunas modificaciones que está haciendo sobre la estructura del ayuntamiento. Haciendo un paréntesis, en los tres temas que ustedes que comentaron Sí, al no, inicio, por eso lo estoy mencionando, que es salud, porque influye. que es educación Así y que es. es seguridad, es la parte fundamental que quiere Lo escuché hoy, implementar sí, en su trienio Eso de viene gobierno, ¿no? así, de arriba hacia abajo. Así lo dijo Andrés la última vez que platicó con los grupos. Pues esa es la razón, hombre. La inflación no puede dejar a los jóvenes desprotegidos de la inflación. No es posible que un alto porcentaje de jóvenes no lleguen ni siquiera a terminar la primaria, ni siquiera la secundaria. No es posible, pues. Ya no es económico. Pero Sí, desde el punto de vista de cada nivel, Claro. nivel federal, estatal y municipal. En esos tres Y qué bueno que los niveles tiene gobiernos en esos niveles estén preocupados por esos tres puntos que estamos analizando nosotros aquí, estén preocupados por la salud, una población endémica que esté parasitosa, que esté mal alimentada, que tenga diabetes, que tenga cáncer, que tenga VIH, una población improductiva. No es posible, pues. Datos de risa dicen que en México de cada 10 personas, 7 están parasitosas. Con parásitos no puede generar nada. Y dentro de ese tema tiene que ver con el agua. claro, El agua. y ya Nosotros, nos lleva a otro ámbito. Tabasco siendo rico un 75% aproximadamente, es agua el territorio, y teniendo su riqueza en agua dulce, No hay ni agua entubada en el está 100%. pasando. No hay agua Ya no, potable, ni no hay siquiera agua potable, No hay entubada. agua potable. Pero a mí me gustaría regresar a A la la educación. Estamos en ese tema de la educación, sí. yo creo que por ahí vamos. Yo creo Es multifactorial. La educación es un tema muy interesante, complejo, como salud, como la inseguridad, donde influyen también muchos factores. Yo creo que el cambio, o sea, antes hablar de, por ejemplo, de calidad educativa, se refería a la deserción y a la reprobación. Si un maestro en su grupo no había deserción y no reprobaba a nadie, había calidad Sí. educativa. No. Si no Eso reprobar, eso es ficticio. Eso es ficticio. Yo creo actualmente el fenómeno nos los llevan a las competencias matemáticas y de lectura, ¿sí? Ahí no tenemos que hacer nada porque estamos pésimamente mal. Entonces es un fenómeno para analizar la calidad que también está mal. Ahorita que regresemos. Seguimos con la plática de la Totalmente de educación, me acuerdo. parece muy bien. En un momento regresamos. Aprendamos economía. Continuamos en Aprendamos economía. Ya estamos de regreso con su programa Aprendamos Economía y aquí estamos platicando con el maestro Miguel Ramírez Frías, un tema bastante interesante que es la educación. Pero aquí estamos en el estudio, llámenos para hacer sus mensajes, tenemos el 358-1596, escuchamos sus sugerencias y mensajes. Y bueno saludar aquí al maestro que en pocas ocasiones se deja de ver y en esta ocasión está con nosotros en nuestro programa Aprendamos Economía. Y bueno, si tiene canal de cable, estamos en canal 11, o en canal abierto, que es el 35.1, y en Radio Hat, en el 107.3 FM, que es la voz universitaria. Y estamos platicando sobre el tema de la educación, maestro.
Bolívar, Hildardo, tenías en tus manos. Ay, ¿cómo que Bolívar? Oye. La palabra, bueno, No, ya no. sé que tu preferido es Bolívar, pero bueno, no hay problema. celo, esto, hombre, Bueno, por Dios. Yo creo que hablando aquí de nuestro invitado, vale la pena mencionar, porque es algo que hay que recalcarlo. Él es un egresado, es de la primera generación de economía. O sea, y esto para los que nos están viendo en televisión, los que nos están escuchando por radio, bueno, la gente que estudia economía y que estudia mercadotecnia y que estudia contaduría y que estudia administración aquí en esta división de Ciencias Económicas Administrativas de la UJAT, es gente de calidad, porque estamos hablando de la educación de calidad, ¿no? Para centrarnos bien. Voto por ti Hay la que próxima presumirlo, hay que elección. presumirlo. Es un discurso un político plus que está dando este hombre. que tenemos que... Ah, claro que sí, de eso no hay ni la reafirmar. menor duda, hermano. Depende de Eso chamba. tenemos que reafirmar. Regresando ya... Ya quemaste tu No, tiempo. tengo 2 minutos, Ah, bueno. 30 segundos. Regresando al tema de la educación, yo creo que nos encontramos ahorita en una transición. Lo decía aquí nuestro invitado, el nuevo gobierno, el paisano que es presidente electo, ha tenido una posición muy clara de que la mal reforma educativa que se implementó en este sexenio se va a modificar, se va a cambiar, se va a derogar, porque fue una reforma laboral, no una reforma educativa. Así es. Yo creo que es importante retomar los aspectos de calidad, cómo promover la calidad en todos los niveles educativos. A mí me quedó un sabor muy amargo que visité algunas escuelas primarias y resulta que platicando con los directores, si el niño no sabía leer ni escribir en primer año, Tenía que pasar. pasaba al segundo año. Y así seguía. Entonces, ¿dónde está la calidad? O sea, no tenemos mecanismos en nuestros niveles básicos para tratar de formar ahí los alumnos. Si nosotros formamos buenos alumnos a nivel básico, cuando lleguen a nivel medio y a nivel superior, vamos a tener unos excelentes alumnos. Lamentablemente esto trae una deficiencia desde abajo. Entonces yo no vi en todo lo que se cacareó de la reforma educativa y que se defendió en este sexenio, que estuviera enfocado exactamente a la calidad educativa. Sí. Decía, maestro. Perdón, y más de fondo, licenciado Gildardo. La deficiencia desde educación primaria, que más que nada es la que se mide ya de manera cuantitativa, tiene mucho que ver con el tema que iniciamos al principio, el término, lo multifactorial que es la parte de educación. Generalmente, no solo en primaria, sino hasta ustedes en nivel superior, muchas veces se dice, es que el maestro es el culpable de la calidad, es que el maestro es el culpable de que el alumno no aprenda. No, el maestro es un elemento más dentro de toda esa cadena, dentro de todo ese círculo. Todos somos responsables. Pero eso se llega desde abajo. Sí, por supuesto, la familia. Hasta llegar a la universidad. Sí, sí. La familia y la sociedad. Claro. No, Y en sociedad no dejarle como- el paquete a la familia. Sí. Pero es responsable de eso también. Sí, es responsable Pero de la como familia. sociedad tenemos que responder de alguna Sí, manera. pero si es una Es familia... cierto. Medios de Es cierto. comunicación, La familia, empresas. Medio de los padres de comunicación. familia han dejado Le has dejado el paquete al La profesor. parte de responsabilidad. No hay responsabilidad. Esa Sí. Eso es cierto. La se parte de ve. responsabilidad. Se ve. Cuando seamos o cuando tengamos padres, en lo general, papá o mamá, más responsables, más comprometidos, Más comprometido. Claro. con su hijo. podemos dar mejores resultados porque no es tanto de dinero, Claro. como comentaba. Pero ¿cómo el podemos licenciado tener José Juan padres Reyes? responsables en una situación de desintegración, en una situación que no hay empleo, que no hay recursos? Pero ¿Cómo ese- podemos ese- pedirle responsabilidad si no tienen la capacidad de sobrevivencia de esa Esa es- familia? Esa es la parte estructural
exactamente del sistema educativo. Pero es papá y mamá que tienen que ver eso. Sociedad, Pero es que también la sociedad Estado. está representada a través de Sí, es que de la educación. que no voy a la junta porque tiene que trabajar. Es desinterés de los padres. Sí, así sucede. No, pero Generalmente además es así una sucede. realidad. Así Sí, sucede. Pero así lo ¿No? hacen. Hoy por hoy, como mamá y papá trabajan, nadie se hace responsable Claro. de la criatura. Pero ahora, Y si no trabajan, Y te los dejan y el paquete el lo dejan a ente la sociedad. regulador es el gobierno federal, Así es el es, Estado. así es. Y eso es lo que pretende nuestro paisano. Que el gobierno, con el consenso, con la colaboración de los maestros, de los padres de familia, hagan si no un nuevo modelo educativo al que está ahora, una readecuación a este modelo. Y si no de lo- tal forma que el maestro se sienta más comprometido y pueda rendir más de lo que le Claro, hace, ¿no? si no vean hoy los comerciales que pasan en los grupos políticos, es conseguir que la mamá o el papá pueda ir a la reunión familiar de la escuela. Entonces, o sea, si te captas eso, ni papá ni mamá van a atender la reunión y el hijo se queda ahí dando vueltas. Sí. Y lo dejan ahí a ver cómo se va a la Y casa. a nivel estatal, por decir, esta máxima casa de estudios, la Universidad Jorge Autónoma de Tabasco, como ustedes lo mencionaban al principio, estaba escuchando, que el 80% de los que presentan el examen logren ingresar en comparación a lo que mencionaban ustedes de la UNAM, pues indiscutiblemente que es un gran Sí, logro, sí, ¿no? sí. Así es. Solo que la propia problemática de la educación superior, por los problemas estructurales de los que aquí comentamos, hace mella también en la propia UJAT, porque tiene demasiada demanda y al ser la alma mater, la número uno en lo A que nivel es estatal. educación superior a nivel estatal, pues todo el mundo quiere entrar a la UJAT, ¿no? Esa es una problemática también que representa para las demás, para la educación superior, ¿no? Y esa es la problemática a nivel de educación Sí, en el Estado. sí. no en el Estado, a nivel nivel nacional. Por eso, pero Por aterrizando eso. las cosas en Tabasco. Y aquí hay que aclarar algo, porque el paisano, presidente electo, quiere que ningún estudiante aspirante a una carrera profesional se quede afuera. Y hay voces que dicen que masificar la entrada a la universidad va a bajar la calidad de la educación. La UJAT es un claro ejemplo, Claro. que más del 80% de los solicitantes entran y la calidad y ha mejorado, no baja, ha al mejorado. contrario se mantiene y vamos por más, ¿no? vamos Es por más, excelencia. sí. Entonces yo creo que tenemos que reinvertir en ese sentido. Claro. Hablemos de Tabasco, maestro. Y Ya bueno, estamos en recta final ok. del programa. Pues todos sabemos los 50 compromisos del presidente electo de la República, donde obviamente Tabasco juega un papel preponderante, ¿no? El gobernador electo aquí, el licenciado Dan Augusto López Hernández, de manera muy acertada, ha dicho que los compromisos en educación y en los demás sectores en Tabasco se van a cumplir. Yo lo he escuchado por decir al gobernador electo, las becas para los estudiantes, sobre todo en educación, de lo que el tema que estamos platicando aquí, estudiantes de educación media, ¿no? Que se pueda por fin incrementar ese 80% que la UJAT aglutina entre todos los que presentan el examen, que la Claro. parte que no puedan quedar, hayan otras instituciones como las hay de educación pública que puedan ese rezago educativo ahí de ingreso, Absorberlo, ¿no? puedan absorberlo, ¿no? Y todos tengan esa oportunidad de la educación superior, ¿no? Y hay otra modalidad, maestro, en la educación superior, a distancia. Hoy hacer uso de la carretera de la información. Claro, la que se puede- tecnología. sí. Aquí la UJAT tiene un espacio que se llama educación a distancia. No las 36 licenciaturas están en ese espacio, sino algunas, pero eso puede funcionar precisamente para apoyar la educación en el país. Claro. Y en el ámbito estatal, infraestructura, más capacitación para los maestros, indiscutiblemente. Ustedes lo saben, seguramente, en educación, al menos en básica, del presupuesto que ejerce la Secretaría de Educación, más del 90% es para sueldos y salarios. Entonces, lo poco que hay para invertir, pero aún así se tienen que buscar los elementos, las estrategias para que los maestros cada vez puedan tener más Cada vez capacitación. cuenten con más cursos. Y en el caso, así de manera muy breve, en el caso de a nivel municipal, el presidente municipal electo, el licenciado Baristo, aunque el municipio no tiene dentro de sus facultades la rectoría de la educación, sino le compete al gobierno del Estado y No al secretario de gestiona. Educación, él también le piensa invertir.
desayunos escolares, por las tardes se van a aplicar reforzar la parte de tareas en lo que es español y matemáticas, sobre todo en el problema que tenemos a nivel internacional y en las pruebas que se hacen aquí también nacional, donde esas dos asignaturas son donde más le adolece a los estudiantes, ¿no? Y bueno, la verdad es que... Vayamos cerrando el programa. Hablar de educación, Basto. Sí, bueno, deben fluir ahí los 3 niveles de gobierno. O sea, no es que se excluya al municipio, deben estar comprometidos en ello, sobre todo el municipio en actividades socioemocionales, que es una situación muy novedosa y que crea valor. Claro, brevemente. Totalmente de acuerdo, los 3 niveles de gobierno, independientemente de quién tenga la rectoría, lo que se necesita para la educación son recursos. Maestro Miguel, le agradecemos su presencia en este programa. Se nos va el tiempo, aunque es un tema bastante, que da para mucho, sí, pero en otra ocasión espero que nos acompañe a nosotros aquí. Y realmente agradecemos a quien hace posible este programa, al maestro Carlos que está en máster, a Claudia, a Lisa Claudia, a Violeta, a Samuel, a Carlos que está en las cámaras. Y bueno, aquí les agradecemos a este grupo de economistas su presencia y la sintonía de este programa. Nos vemos el próximo martes. Gracias por la invitación a los Hasta pronto. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la Universidad del siglo XXI.